Hola, hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches, ya son las 7:12, aquí su amigo y servidor Alex Berce. Sean bienvenidos a una emisión más de El Zorro que Enseña. Es un gusto para mí tenerlo en voz, porque no podemos arreglar todavía la cámara de su computadora. Mi amigo colaborador, Mr. Black, ahí lo están escuchando, esa hermosa risa como siempre. Black, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, mi estimado Alexander. Muy buenas tardes. Buenas tardes a nuestro estimado auditorio. Muy buenas tardes a nuestra invitada. Pues sí, aquí andamos. Pues sí, nada más con la voz. Ya llevo mucho tiempo sin cámara. Desafortunadamente la computadora no sé qué le pasa, pero bueno, ahí andamos y pues nuevamente con mucho gusto de poder acompañarnos todos juntos. Excelente. A los amigos que me están escribiendo en Twitter, denme un segundo, ahorita los enlazo. No es que me haya olvidado de ustedes, no había copiado el enlace. Y déjenme dar la bienvenida a nuestra invitada que está algo nerviosa. Nos comentaba, le digo que no se preocupe, que aquí todo es con cariño. Y bueno, ella es licenciada en Psicología General por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Un saludo a los amigos de la Unicach. Déjenme darle la bienvenida. Gracias por su tiempo, licenciada. A la licenciada Lucía Rodas Selvas. Licenciada, muchas gracias por regalarnos esta entrevista, venir aquí a este espacio que es de El Zorro que Enseña. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, buenas noches, ya son noches, ¿no? No, pues, gracias a ustedes por la invitación. Pues me encuentro muy bien. Es la primera vez que me invitan a una actividad de este tipo y pues espero que salga lo mejor posible. Claro que sí, va a ser una gran experiencia para usted, para nuestro auditorio, para nosotros. Déjenme dar más referencias de nuestra invitada del día de hoy. Actualmente es maestrante en psicopedagogía por la Universidad Pablo Guardado Chávez. Tiene experiencia en atención psicológica con niños, adolescentes y adultos. Fuera de cámara platicaba con la psicóloga eh, sobre esta sobre este grupo en específico, con quién ha trabajado más, cuáles han sido los conflictos mayores. Así que la invitación, amigos, quédense, vamos a hablar de cosas muy importantes. Si eres padre de familia, es un gran momento para recapacitar sobre esas malas ideas que se tiene sobre la psicología, sobre la terapia. Recuerden que aquí abogamos porque la terapia es igual. Cuando uno se siente mal del estómago, igual doctor. Cuando uno se siente mal de la cabeza, sentimentalmente, cuando uno no entiende por qué me siento así, bueno, señores, tenemos especialistas en la salud mental, que están ahí esperando que lleguen, y ellos están con toda la disponibilidad, con toda su experiencia y con todas las ganas de ayudarlos a resolver muchas situaciones. Entonces, Black, tú dices si arrancamos o damos unos segunditos más a esperar a que llegue nuestro otro invitado. No sé, tú dices. Arranquemos, Zorra, arranquemos. No obstante, antes de comenzar formalmente, me gustaría establecer una mención. Es importante que recordemos que mañana se cumplen 6 años de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, así como 6 años de los acontecimientos sucedidos en Iguala, aquí en México. Eh, más allá de la fecha, que es un elemento meramente simbólico, el acto, lo acontecido no debe ser olvidado, no debe ser pasado por alto. Ni debe Lo mínimo que se repetirse. puede exigir Ajá. es justicia y la verdad. Eh, no hubieron muchísimos problemas en los procesos de investigación en el tiempo de Peña Nieto, y pues ahora que el periodo de Andrés Manuel López Obrador se retoma la investigación, tumbando, perdón, a la famosa Verdad dichosa histórica. verdad histórica, pues no hay que quitar el dedo
del punto, al contrario. Y bueno, pues es importante generar este tipo de conexiones y recordar que esta tragedia no debe permitirse en algún momento que se convierta en paz. Todo lo contrario. Este elemento es brutal para nuestro país, brutal para nuestro proceso histórico como mexicanos, y no debemos dejarlo pasar. Cerrando este paréntesis, pues, y dando ya formalmente comienzo, bueno, siguiendo con la línea de fechas, recordar también que el 10 de septiembre fue el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, y pues en función de tal fecha, pues aquí en la programación del Zorro que Enseña, pues decidimos empezar a generar una serie de programas sobre el tópico y sobre los elementos que giran alrededor de este fenómeno, un fenómeno sumamente complejo, mal entendido, mal enseñado, mal criado en el sentido de correlación de padres a hijos, y por tanto pues necesariamente olvidado también, dejado atrás por otro tipo de elementos dentro de lo que es el sector de salud público y privado, sobre todo del público, ¿no? Hemos ya hecho menciones aquí en este programa sobre la necesidad de atender al sector de salud mental. Nos encontramos ahora, seguimos teniendo los problemas derivados por la pandemia no ha terminado, y pues con el gran riesgo, ¿no?, de que ante la ausencia de responsabilidad ciudadana y por supuesto una mala administración pública, pues se pueda generar un rebrote. Leía un comentario por ahí, perdón por no establecer de quién viene el comentario, ahorita no lo recuerdo, luego lo busco, pero mencionaba que si el tema del COVID-19 se atiende de la misma forma en que el mundo atiende el cambio climático, pues estamos perdidos. No me queda duda de que estamos hablando de una circunstancia similar, entonces no debemos quitar también el dedo del renglón y pues comprometernos como ciudadanos a cumplir estas perspectivas. Y bueno, retomando otra vez el esquema de salud mental, pues comenzamos este ciclo de programas enfocados hacia ello, para llegar a aterrizar en lo que va a ser suicidio. Y bueno, hoy vamos a discutir sobre depresión, ansiedad y crisis de pánico, elementos que vamos a ir compartiendo con nuestros invitados, y en este caso pues hay que saludar al doctor Luis Antonio Trujillo. ¿Cómo se encuentra usted, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches a quienes están aquí de invitadas, de invitados. Buenas noches, Alex. Un gusto estar por acá. Mil disculpas, pero mi internet anda fallando. Creo que es por la lluvia. Sí, Buenas tardes. No se preocupe. Rick, no se preocupe. No se preocupen si no hay que prender las cámaras. Yo los escucho. Los escucha el auditorio, que es lo más importante. Sí, me comentaba Black que había estado cayéndose el cielo por aquellos lares, así que no se preocupen por esa situación. En dado caso que se llegaran a tener algún problema, ya me comunico yo con ustedes vía telefónica para que no perdamos la esencia del programa. Pues Black, pues tú arranca. Por cierto, quería, antes de que me brincara yo esta mención, porque nuestra invitada, la licenciada Lucía Rodas, que no dudo que nos van a empezar a caer mensajitos de la Universidad Valle del Grijalba, pues ella dio clases ahí de la licenciatura en psicología. Entonces, a todos aquellos alumnos que vayan a dar ahí un mensaje a su maestra, es un gran momento de decirnos que la quieren mucho y que están felices de que esté aquí compartiendo con nosotros. Pues bueno, Black, arranquemos. Sí, comencemos, Zorro. Comencemos con usted, doctor. Bienvenida al estilo del Zorro. Por favor, doctor, ayúdenos con la definición de depresión, sobre todo lo que va a ser la definición aplicada en la psicología clínica de depresión, por favor. Pues la depresión es básicamente una tristeza profunda de una intensidad, duración
suficiente como para interferir, ¿no?, con la capacidad funcional adaptativa de los seres humanos, ¿no? Puede ir acompañada de disminución del interés, de la capacidad de disfrutar, de la pérdida del placer, despertado por actividades que generalmente lo elicitan, lo propician, ¿no? No hay como una causa exacta como tal, hay una serie de factores, es multifactorial, ¿no? Elementos genéticos, elementos evidentemente psicosociales, elementos neurológicos, en fin, se conjugan para esta situación. En realidad, en la actualidad está la categoría, de acuerdo al manual estadístico, el DSM-5, hay diferentes trastornos depresivos. Está el trastorno depresivo mayor, el trastorno depresivo persistente, conocido como distimia, ¿no? Y lo que se conoce como el trastorno especificado o no especificado, ¿no?, que tienen como que los criterios y que todos ellos coinciden con una serie de características, ¿no?, que ya yo creo que podemos ir viendo, ¿no?, que hay como una serie de elementos que se deben de tomar en cuenta para saber cuándo alguien tiene depresión mayor, por ejemplo, en este caso, ¿no? Las características son el estado de ánimo depresivo durante la mayor parte del día, marcada disminución del interés o placer en todas o casi todas las actividades durante la mayor parte del día. Bien puede ser aumento, bien puede ser disminución de peso, disminución, aumento también del apetito, insomnio, ya bien sea la incapacidad de dormir, o hipersomnia, es decir, se duerme muchísimo más de lo necesario, ¿no? Agitación, bien sea, es decir, estado de nerviosismo, o bien una especie de retardo, como una lentitud de los movimientos que se conoce como retardo psicomotor. En general, pérdida de energía, pues sensación de inutilidad, ¿no? Incluso ideas de culpa, ¿no?, que no hay justificada, ¿no?, que no está justificada. Una dificultad para pensar de manera adecuada, para concentrarse, ¿no?, una especie de incertidumbre mental interna y, por supuesto, en algunos casos, pensamientos recurrentes de ideación suicida. Puede haber incluso intento de suicidio, planeación suicida, ¿no?, en general, ¿no? Esas son las características que no tienen que estar presentes, al menos tiene que haber 5 o más de estos signos durante un periodo de 2 semanas para que se pueda catalogar, de acuerdo al criterio, el trastorno depresivo mayor, ¿no? Okay. ¿Qué diferencia habría, doctor, con la distimia? Bueno, la distimia básicamente tiene que ver con un estado de ánimo que no llega a la profundidad de lo que sería el trastorno depresivo mayor, pero que es más largo, ¿no? Pueden persistir durante años esta situación. Y lo interesante de la distimia es que muchas veces la gente no se da cuenta que la tiene, porque está como acostumbrada, como a ese estado de, pues, permanente, como de una especie de melancolía. En la actualidad ya no se utiliza el término, pero en realidad anteriormente el concepto de melancolía es la hora que entendemos por distimia, ¿no? Y más o menos hay como que durante más de 2 años se tienen que haber presentado más de 2 de los siguientes elementos: falta o exceso de apetito, insomnio o hipersomnio, baja energía o fatiga, baja autoestima, falta de concentración o dificultad para tomar decisiones y sentimientos de desesperanza, ¿no? Y evidentemente, pues como que son como más sutiles. De pronto quien es distímico puede tener temporadas más bajas, que incluso puede lindar con el criterio del trastorno depresivo mayor o incluso presentar síntomas, y luego regresar como a este nivel distímico como intermedio, y que desafortunadamente, les digo, es más difícil de pronto que la gente se dé cuenta de que padece esto, precisamente porque está como muy acostumbrada. Ellos y muchas veces el entorno que la rodea también están acostumbradas a percibirles en este nivel bajo, digamos, de energía. Se normaliza, claro. Eso salta las alarmas. En esta situación de alarmas, que ya sabe cómo soy yo, Doc, nos escribe Iván Zúñiga, quien le manda un saludo. Iván, gracias por siempre estar ahí al pendiente de todos los contenidos. Nos escribe, nos pregunta: ¿cómo sé si sufro depresión real?
Ya ve que en algún momento cuando mencionamos los tópicos de la depresión y de la ansiedad, hay una mala comprensión, hay un mal concepto de qué es la depresión, que es muy fácil, la gente utiliza el término es que estoy depresivo, ¿no? O es que estoy triste. Hay una confusión tremenda en cuanto a la realidad del pequeño monstruo que es la depresión. Entonces considero la pregunta de Iván va dirigida a cómo sé cuando si es de verdad o cuando simplemente estoy tal vez triste, distraído, difuso en algo. Sí, claro, ¿no? O sea, esto hay que tomar en cuenta, ¿no? La característica fundamental de esta depresión es como el estado persistente, ¿no? En el caso, que es diferente de los estados, podríamos decir, normales o naturales de desmoralización y de pena, ¿no? Que suelen acompañar las pérdidas, que suelen acompañar los malos momentos que todas pasamos y que más o menos pues ocurren como en momentos, ¿no? En oleadas, podríamos decir, como muy ligadas específicamente al recuerdo, a la situación que nos está produciendo la pena. Imaginemos la pérdida de un ser querido, pues evidentemente es normal cierto nivel de dolor, de angustia, de tristeza, que se experimenta cada vez, sobre todo que uno recuerda la pérdida, ¿no? Se viene esa sensación de vacío, de oscuridad, de nube negra, ¿no? Y que tienden de pronto a, cuando dejas de pensar, de centrarte en este aspecto, pum, como que de pronto la persona puede salir. Eso lo vemos incluso en el caso de las pérdidas por una muerte, ¿no? Uno puede estar de luto y sin embargo a momentos uno puede experimentar pues etapas incluso pues de alegría, de relajación y pum, de pronto uno se conecta con la pena y regresa la situación de tristeza, de malestar, pero es un ir y venir, ¿no? Que tiene que ver precisamente con el recordar el evento que está siendo doloroso. En el caso de la depresión no ocurre esto es muy importante. El caso de la depresión, del trastorno depresivo mayor, se mantiene este estado anímico, este estado de falta de interés, de abulia, de apatía, de anedonia, ¿no? Todo eso se mantiene la mayor parte del día. No es necesario que la persona esté como pensando en un evento doloroso que ha ocurrido, sino su estado es así durante la mayor parte del tiempo, decíamos durante al menos 2 semanas. Psicóloga Lucía, en la experiencia... En su experiencia terapéutica, licenciada... Permíteme, Zorro, sí. Creo que íbamos a preguntar lo mismo. En su experiencia terapéutica, licenciada, ¿con qué frecuencia se ha presentado casos de depresión? Si el propio paciente se reconoce como deprimido no es que se identifique, sino que reconoce el proceso, y si esto se ha modificado con la pandemia. Pues antes de la pandemia se presentaba mucho, pero más bien es que la persona no tiene la conciencia de que podría ser una depresión. Lo que ellos refieren en sus palabras es que se sienten cansados de la vida, que sienten que no le encuentran sentido a su existencia, que nada de lo que hacen les hace sentir felices, aunque quizás el cuadro como tal pueda no estar diagnosticado. Ahora, después de la pandemia, lo que se está previendo es que van a aumentar, sin duda alguna, los casos de depresión por la situación en la que nos encontramos. Casi siempre después de sufrir desastres naturales o fenómenos de violencia, aumentan los casos de depresión y con ello el estrés, la ansiedad, la ideación suicida y toda una serie de circunstancias emocionales que pues vienen a afectar mucho la vida de las personas. Ya habíamos... ¿Considera usted que un desconocimiento del tópico en cuanto a su sintomatología y operatividad puede empeorar el cuadro del paciente, no solo a nivel individual, sino a nivel, llamémoslo, del núcleo social inmediato, como la familia? Sí, creo que sí.
Sí, porque al no haber conciencia de que podrían estar padeciendo una situación de ese tipo, pues no hay búsqueda de ayuda. No hay un acercamiento a alguna entidad sanitaria que les pueda orientar, no buscan ayuda terapéutica, no se acercan a sus seres queridos, y se vuelve más grave la situación si de por sí son personas que les cuesta mucho reconocer sus emociones y expresarlas, y sobre todo si tienen una red de apoyo pobre. Ya habíamos hablado en una de las participaciones con el doctor Luis Antonio sobre la situación pandémica, y eso es para dar un contexto a nuestro público y también a nuestros invitados. En la situación pandémica habíamos referido que mató los espacios de esparcimiento de los jóvenes, de los adultos también, y el doctor Luis nos había mencionado que post pandemia o durante pandemia los casos de divorcios de parejas que se están separando o que han encontrado una situación de fricción en el hogar empezaron a aumentar, y habíamos dado como el villano en la situación pandémica a este espacio de perdimos el lugar para ir a liberar esta energía, esta tensión. Perdí el espacio de convivir con los amigos, o si no hay amigos, al menos de salir de casa, de salir de este espacio que está generando un daño. Podemos atribuir a la falta de espacios, pero la falta de conexión en el hogar viene más allá, viene más atrás de no solo la pérdida de espacios. ¿Qué tratamiento, qué camino a tomar? Porque sé que es muy, muy complicado para ustedes como terapeutas que el joven llegue y diga odio a mis papás y me siento mal en ese espacio, y por eso platicaba con la psicóloga Lucía esta situación de tratar a niños que digan en mi casa me siento mal, pero y si no hay a dónde más ir, si no hay otra familia, si no hay otro espacio, ¿cuál es el proceso a seguir con estos jóvenes o estos niños que llegan a vivir estos momentos, y que no dudo que más de uno está viviendo actualmente esta situación tan terrible por la pandemia? Sí, bueno, el simple hecho de que ellos busquen ayuda, en el caso de los niños sus papás los llevan, ¿no? Uh-huh. Pero los adolescentes quizás ya pueden como tomar un poco más la decisión de ir aunque sus papás les paguen las terapias, y es muy importante que en el espacio terapéutico a niños y a adolescentes se les dé la oportunidad de expresar sus emociones, sean cuales sean, de diferentes maneras, a través del dibujo, a través de la conversación con ellos, a través de que te cuenten historias que aparentemente son irrelevantes, pero para ellos son importantes. Y evidentemente pues no se van a poder salir de su casa porque no son mayores de edad, no se pueden sostener ellos económicamente, pero sí la terapia va encaminada más a que ellos adquieran herramientas para aprender a lidiar con las dificultades familiares por las que viven. Entonces no es tanto como salirte del espacio, sino entender cuál es tu rol ahí, qué te corresponde y qué no, de qué manera lo puedes afrontar, y también un poco como comprender de igual forma, creo yo, a los papás. A veces los papás hacen lo que pueden con lo que tienen, y les es complicado criar, les es complicado educar, tienen también sus problemas en el trabajo, sus problemas a nivel personal, sus problemas entre ellos, y a veces los adolescentes cuando ven esa totalidad de la situación, como que también encuentran ellos cuál es su rol en la familia y qué les toca hacer y qué no. Doctor, seguimos en el rubro de la depresión. ¿Cuáles serían las bases
fisiológicas del trastorno depresivo mayor? Sí, en realidad pues es una cuestión como compleja, no es como un único factor neurológico el que se encuentra detrás de la depresión. Como decíamos, es una combinación de factores, ¿no? A nivel fisiológico presenta un desequilibrio, ¿no? En general, neurotransmisores como dopamina, sobre todo, se ven afectados cuando se presenta la depresión. Hay una relación ahí difícil, ¿no? Porque el planteamiento y la discusión sigue siendo, ¿no? ¿Es la causa o es el efecto, ¿no? Este desequilibrio neurológico de neurotransmisores. Bueno, en realidad pareciera ser que hay una relación ahí, digamos, dialéctica, ¿no? O sea, en realidad sí hay un bucle en el que, por supuesto, es muy difícil saber qué fue primero, ¿no? La pregunta de qué es primero, la gallina o el huevo, ¿no? Sí, realmente es como muy complicado, y yo creo más bien es como esta cuestión de ver que hay depresiones de base psicógena, ¿no? Que empezaron por un problema psicológico no atendido, o una situación muchas veces relacional interpersonal, que al no atenderse se fue agravando y que fue generando gradualmente la deficiencia de estos neurotransmisores. Pero también hay otras depresiones que son más bien de base neurológica, es decir, que fisiológicamente comenzaron y que por supuesto esto mismo afectó el espacio interrelacional, el espacio psicosocial, y de alguna forma esto mismo favorece o retroalimenta el desequilibrio que se va dando. Un ejemplo muy claro es que, por ejemplo, en el caso de la depresión, las terapias que mejor funcionan son las terapias de corte conductista de tercera generación, como la terapia de activación y compromiso, ¿no? Que básicamente pues se ha dado cuenta que la falta de actividad pues es uno de los factores fundamentales que interfiere tanto a nivel conductual, podríamos decir, con la depresión, como esta misma conducta, estas mismas conductas que se dejan de hacer, estas mismas actividades, esta falta de actividad, genera que se produzcan menos de estos neurotransmisores necesarios para experimentar esta sensación de, pues, de bienestar o de actividad o de energía. Entonces, de manera que esta terapia se centra en que la gente se comprometa, se obligue, por así decirlo, a regresar a la actividad, y este mismo mantener la actividad favorece la estimulación de la producción de neurotransmisores como la dopamina, que van a permitir regular pues este nivel de actividad. Entonces realmente es una pregunta compleja. En realidad hay toda una discusión, ¿no? Y de hecho por eso la situación psiquiátrica, psicológica de pronto luego entra como en hasta cierto punto de desencuentro, ¿no? Porque hay una parte predomina, la visión psiquiátrica tiende a decir, bueno, no, si el equilibrio es la base, es neurológica, entonces el psicofármaco la corrige, y desde la visión psicológica muchas veces es sí, pero en realidad si lo que está detrás es una situación conductual o psicológica interpersonal, pues entonces lo que hay que corregir es esta situación, y de manera automática, gradualmente la situación neurológica se ve corrigiendo, ¿no? En realidad no hay como una absoluto en este sentido, ¿no? Más bien creo que hay como estas dos vertientes y puede predominar una a la otra. Lo cierto es que en realidad un abordaje terapéutico debe ser integral. Se tienen que tomar en cuenta los dos factores y atender los dos factores, pues para asegurar el mayor éxito posible. Y en este proceso dialéctico, doctor, ¿cuáles serían los esquemas psicológicos o los procesos psicológicos que más se observan en el diagnóstico depresivo, que inician o que están retroalimentando al espectro fisiológico? Pues en general hay, como podríamos decir, dos aspectos. Uno es obviamente lo que es la parte interpretativa, ¿no? La cognición. Generalmente la persona depresiva tiende a eso, a matizar la realidad con la interpretación desde esta versión negativa, oscura que tiene, ¿no? O sea, de manera que las experiencias son interpretadas a la luz de la depresión, y estas mismas experiencias, como son interpretadas desde ahí, favorecen que la depresión se mantenga o se haga más profunda. Esto Aaron Beck, que es uno de los más grandes estudiosos en el tema, le llama como un esquema depresógeno, precisamente, ¿no? Hay una visión negativa, dice, de sí mismo, del mundo y del futuro que lo invade todo, de manera que aunque las situaciones pudieran ser positivas para el individuo,
esta matriz cognitiva de alguna forma interfiere y termina siendo una interpretación en el cual algo positivo se convierte incluso en algo que puede ser negativo para la persona. Esta triada cognitiva, como le llama Aaron Beck, es una de las cosas que más se tiene que trabajar en el acompañamiento terapéutico de la depresión. Y la otra dimensión es, como decíamos, la parte conductual, y cómo la persona deprimida deja de hacer cosas y sobre todo va perdiendo aquellas cosas que favorecen esta situación que le ayudaría a salir de la depresión. Un ejemplo muy claro es el aislamiento, ¿no? El aislamiento social es una de las características que van ligadas al esquema depresivo, la conducta de aislarse. Y evidentemente la soledad está demostrado neurológicamente. Hay cambios incluso cuando la persona se encuentra en una situación de aislamiento. O sea, como somos entes sociales, debemos recordar que somos homínidos, mamíferos que evolucionamos pues de bases gregarias y que esta misma gregariedad facilitó el desarrollo de esto que es la especie humana, pues no podemos aislarnos. Desde el aislamiento nos hace un profundo daño, nos genera en sí mismo problemas, y uno de estos problemas que puede y que se ve favorecido por el aislamiento es precisamente la depresión. Entonces, como que precisamente en estas actividades, en este conductual, mucho se tiene que trabajar en ir modificando las actividades, como el aislamiento, como el participar en actividades que son placenteras para la persona, ¿no? Como el obligarse a estar en activo y participando e integrándose, conectándose con otros y otras, porque precisamente esto es lo que le va a permitir salir del esquema depresivo, además, por supuesto, de todo el trabajo cognitivo con estos esquemas que interfieren y que le generan un espacio como de interpretación deficiente, inadecuada de la realidad. Claro. Licenciada, en cuanto al trabajo de esta situación que nos plantea de los roles para los jóvenes y para los niños, me preocupa esto de lo que menciona el doctor Luis, que no hay esta estructura, este trabajo, esta estrategia integral de trabajar tanto la actividad, la cuestión de interacción con el sujeto, y irse directamente al medicamento o decir que es un proceso químico que hay que corregir. En la mayoría de su experiencia, ¿ha habido necesidad de que jóvenes y niños tengan que llevar un tratamiento más allá de solo actividades o trabajo? Hasta ahora, afortunadamente, no han requerido el medicamento. Creo que hemos podido trabajar con los papás y con los niños y los adolescentes de una forma muy cercana. Creo que eso es también lo que ayuda mucho, el ser cercanos a los papás, el darles a los papás los espacios para que también ellos expresen cómo se sienten con la situación de su hijo. Y lo otro es ciertamente, hay una tendencia dentro de la medicina alópata a irse por el medicamento sin modificar todo lo demás que rodea al sujeto. Y es un ejemplo claro, puede ser la diabetes. La diabetes, una vez que está diagnosticada, te dan una serie te pueden dar el medicamento para mantener tu salud equilibrada, pero sin un cambio de actividad física, sin un cambio en la alimentación, sin un cambio a nivel emocional, pues no te va a servir de mucho. Lo mismo pasa con las cuestiones emocionales. No se puede únicamente tratar mediante puro fármaco si no cambias todo lo que está alrededor. Tu forma de relacionarte con los demás, tu forma de ver el problema, tu acercamiento a tus redes de apoyo. Entonces sí es muy importante un trabajo integral, 100%. Black. Licenciada, en su experiencia, ya sea por parte directamente de los pacientes o de las personas que acompañan a los pacientes, ¿cuáles son los mitos que normalmente ha escuchado usted con respecto a la depresión? Pues que si uno está deprimido es porque quiere,
que te tranquilices y que con el tiempo se te va a pasar, que si estás deprimido, pues hay algo mal en ti, porque el estado natural del ser humano es ser feliz, que pues estás mal de la cabeza, que hay algo que no está funcionando bien en ti. Hay una serie de mitos muy, muy fuertes detrás de eso, hay mucha estigmatización y hay muy poca comprensión de lo que está sufriendo la persona. No es solamente el hecho, no es una tristeza y ya, es algo mucho más profundo. Y las raíces van muy al fondo de la historia de vida de la persona, y no basta con que le eche ganas. Es como la frase que mucha gente dice, no, échale ganas y te vas a sentir mejor. O ve a la iglesia, rézale a Dios y te vas a sentir mejor, ¿no? Sí, a lo mejor las palabras positivas, leer libros de autoayuda, ir a la iglesia, meditar, te puede servir, pero no es la solución como tal. Hay que hacer una serie de cambios importantes en la vida y hay que comprometerse mucho con el tratamiento. Eso es. Licenciada, yo le mencionaba, yo soy muy estructural, yo siempre estoy buscando un estándar, yo estoy buscando, a veces a mi público que me escribe en Twitter, me dicen la raíz, el problema. Ya les he mencionado en muchas ocasiones que no podemos dar una verdad absoluta o responsabilizar a esta situación en específico detona la depresión, pero socialmente esto que marca usted sobre los mitos, a esto sí le podemos poner un nombre y señalar. Me imagino que durante clases también tuvo que desmitificar muchas cosas de la psicología. ¿A qué podemos atribuir toda esta gran sarta de mentiras sobre el proceso integral de la medicina mental? Pues mire, yo puedo decirle que una gran responsabilidad la tiene la falacia de la felicidad, ¿no? Siempre nos están diciendo en medios de comunicación, telenovelas, películas, literatura, canciones, que estar feliz es como el fin máximo del ser humano. Y te hablan del feliz para siempre, en las telenovelas, en las películas de romance, y te lo pintan como que es algo perfecto y como que una vez que alcanzas la felicidad ya no se te va a acabar, ¿no? Pero realmente es que la felicidad son momentos que tenemos que crearlos. Salir a caminar, irte de viaje, pasar tiempo con tu pareja, con tu familia, hasta comerte un helado es un momento de felicidad que tú te estás procurando. Y de pronto ese momento se te puede acabar por circunstancias de la vida que a veces escapan de tu control, y está bien que te sientas así. Y en algún momento las cosas van a ir a mejor también y te vas a sentir mejor y está bien también que te sientas de esa manera. Entonces creo yo que esa enorme falacia que nos han vendido es lo que ocasiona en gran medida que cuando comenzamos a sentir depresión, ansiedad, desesperanza, desinterés por la vida, que no encontramos el sentido, es lo que dificulta que busquemos ayuda. Porque siempre hay un sentimiento de rechazo, de no querer sentirnos así. Ni siquiera queremos entender por qué nos sentimos así, simplemente no queremos sentirnos así. Y entonces no buscamos ayuda, no hablamos del tema, no le damos el espacio para que las emociones fluyan y salgan, y pues nos hundimos más en la situación. Parecería, bueno, en función de su comentario anterior, licenciada, parecería que en nuestro contexto, sobre todo en el contexto chiapaneco, la religión viene a querer sustituir el papel sumamente necesario de la terapia. ¿Consideraría usted que la
intencionalidad o operatividad religiosa interfiere de alguna forma con el buen desarrollo del paciente depresivo? No, creo que puede ayudar. Definitivamente yo pienso que tener espiritualidad, creer en algo, meditar son todas actividades que le sirven a la persona, que no se deben perder, pero no es la salida, es solo una parte de lo que lo puede ayudar. Siempre va a ser necesaria la atención de profesionales. Para eso estamos, para eso estudiamos, ¿no? Para eso nos preparamos y creo que todos debemos hacer uso de absolutamente todas las herramientas que podamos encontrar que nos hagan sentir pues menos perdidos. Claro. Doctor, pasemos ahora al... Te iba a decir, hablemos de la ansiedad. Al siguiente, así es, al punto ya de la ansiedad. Doctor, ¿cómo definiríamos a la ansiedad? Y he escuchado por ahí que la depresión y la ansiedad son hermanas, se parecen, se dan a la par. ¿Es correcto este planteamiento? Muchas veces sí, ¿no? Yo, al menos en mi experiencia clínica, sí es muy común cuando acompaño personas con el trastorno de depresión, o sea, no, como decíamos, no esta tristeza, no esta situación de dolor que puede acompañar las pérdidas, sino ya realmente hablando del trastorno depresivo mayor, es muy común para mí ver que pacientes pasan por etapas alternadas de depresión y ansiedad, ¿no? Sobre todo lo que es ansiedad generalizada, y muchas veces con ataques de pánico, ¿no? Que precisamente, ¿qué es la ansiedad? Bueno, básicamente pues, todos hemos experimentado miedo a lo largo de nuestra vida. El miedo es un mecanismo biológico necesario, funcional, realmente evolutivamente hablando. Si no estuviera esto, no existiríamos como especie, ¿no? Que sin embargo, en el caso de los seres humanos, la ansiedad tiene que ver con este miedo, que sin embargo ya no se presenta ante una situación, podríamos llamar, genuina, ¿no? Que realmente amerita esta descarga de adrenalina y todos los cambios vegetativos que el sistema vegetativo que implica pues el tener miedo, ¿no? El mecanismo de miedo es muy útil porque básicamente pues es un mecanismo de supervivencia, ¿no? Cuando te pone en riesgo, está en riesgo tu vida, pues tu organismo se prepara para dos situaciones básicas, ¿no? La huida o la lucha, y eso está perfecto, ¿no? Porque, pues, insisto, si no, evolutivamente no habríamos llegado a este punto. El problema es que en el caso de la ansiedad, este mismo mecanismo se dispara ante estímulos que son ambiguos, que podríamos decir no realmente representan una amenaza a la vida del individuo. Y muchas veces, incluso la persona es incapaz de identificar qué estímulos están suscitando la respuesta de ansiedad. Sin embargo, todo el cambio fisiológico que acompaña a esta respuesta de miedo está presente sin que haya un estímulo claro que lo propicie, ¿no? Entonces, realmente es terrible para la persona vivir una situación de ansiedad porque, pues, se presenta precisamente agitación, nerviosismo, incapacidad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular, puede ir acompañado de otros síntomas que iremos viendo y que realmente no hay como una causa clara, incluso para la persona, en el cual se está desarrollando esta situación, ¿no? Entonces es como, yo creo que dentro de los problemas es terrible y sí es como mucho más evidente para la persona que lo sufre, que estás teniendo como síntomas, más que la depresión, como que la depresión de pronto pasa muchas veces, puede pasar encubierta, ¿no? Y como que nuestra misma, pues falta de conocimiento, nuestra falta de educación en salud emocional, mental, a veces nos hace confundir la depresión, no verla. En el caso de la ansiedad es más difícil, por supuesto, ¿no? Porque realmente es como algo, una sensación, una respuesta física, fisiológica que la acompaña, que no pasa desapercibida para quien lo está experimentando. Y claro, ya en el caso de llegar a lo que sería un trastorno de pánico, un ataque de pánico, lo que se conoce generalmente como crisis de angustia, pues esto se vuelve terrible, es imposible que la persona no lo note, no es la aparición brusca
durante un periodo de tiempo definido y que suele ser breve, de un miedo intenso, ¿no? Y que está acompañado, por supuesto, de cambios físicos y también cognitivos, ¿no? Generalmente, muchas veces va como con miedo a ataques futuros, ¿no? Y la persona va alterando sus conductas precisamente para evitar las situaciones que ubica que le van produciendo la respuesta de angustia, ¿no? La crisis de ansiedad. Muchas veces vemos situaciones de agorafobia en este sentido, es decir, del miedo a espacios públicos, a lugares abiertos, que se presentan. Por ejemplo, yo en esta situación de pandemia he visto mucha gente con estas crisis, precisamente como el miedo al contagio, el miedo a la enfermedad, ha suscitado muchas veces crisis de pánico en personas, pues, y precisamente la dificultad de no voy a salir para nada, me voy a aislar a todo, porque precisamente si salgo, pues estoy en este riesgo absoluto, y la respuesta es avasallante, digamos, para el individuo, ¿no? Los extremos de la ansiedad. ¿Ha estado trabajando últimamente con alguien que haya llegado con este detonante por la pandemia? Que diga... Pues bastantes, más bien con alguien, con alguienes, ¿no? Porque en realidad con sí algunos. Veo que la situación de pandemia pues ha como sacado mucho de esto, ¿no? Tanto depresión como ansiedad, y muchas veces los dos, ¿no? Que se alternan o incluso están ahí de manera como conjunta, ¿no? Y creo que tiene que ver precisamente con que no es que podríamos decir que la pandemia origina en sí mismo los trastornos, ¿no? Pero la misma situación, el cambio psicosocial, la desconexión, el aislamiento, como decíamos, la falta muchas veces de estas válvulas de escape sociales, que ya lo habíamos platicado en un programa nuestro, ha acrecentado los problemas, ha hecho que para la gente resulte muchas veces imposible seguir como manejando, ¿no? Como que estas válvulas de escape que la gente tenía para lidiar con la depresión e incluso con la ansiedad se han perdido muchas veces, y esto ha hecho que de pronto eclosionen todos estos trastornos al por mayor, y yo creo que van a seguirse viendo en los meses próximos, y probablemente ahora que estamos pasando a estos semáforos amarillos, luego verdes, seguramente encontraremos mucho más gente con este tipo de situaciones presentándose, ¿no? Hay como está increciendo desafortunadamente todos los problemas emocionales mentales, no solamente la depresión y la ansiedad, pero estos dos evidentemente es muy notorio que se han incrementado durante esta situación de pandemia. Licenciada, en esta relación que se plantea entre ansiedad y crisis de pánico, ¿cuáles son los síntomas más evidentes de la ansiedad y cómo estos síntomas se distinguen de los síntomas de la crisis de pánico? ¿Cuál sería la sintomatología de los dos y cómo difieren? Bueno, es que la ansiedad es un sentimiento de intranquilidad, como de inminente peligro o de que algo malo va a pasar. La crisis como tal ya viene acompañada de pensamientos negativos, destructivos, amenazantes, y además también de una sintomatología física. Es decir, durante la crisis yo puedo sentir que me voy a morir, y en efecto físicamente siento que no puedo respirar, que se me está acabando el aire y que me voy a morir asfixiado. Excelente, espero eso responda a alguien. Iba yo a preguntar, nos escribían en Twitter, porque ha habido, me mencionaba la persona, confusión en la escuela con su hijo. Por respeto a la persona no voy a dar su nombre ni nada, porque luego se hace ahí problemas, que llegaran a confundir con ansiedad la hiperactividad de su hijo. Pues bueno, ya aquí la psicóloga acaba de explicar que uno de los síntomas es esta situación de algo malo va a pasar, pensamientos negativos, que entrar no necesariamente en pánico, pero que está intranquilo. Entonces habría que pedirle a
a las personas encargadas de la escuela de tu chavalo, hermano, que pongan un poco más de observación. Tal vez lo más probable es que tu hijo solo sea no necesariamente hiperactivo, porque también esa es una situación que se tiene que diagnosticar, pero que de repente se aburra en la escuela, es bastante normal. Y aquí va la pregunta, yo creo que apoya mucho a la persona aquí en Twitter. ¿Cómo puede apoyar a su hijo? ¿En qué tratamiento, qué situación para que puedan diagnosticarlo o se trabaje esta situación de saber si es hiperactivo o está sufriendo crisis de algún tipo? Sí, pues principalmente llevarlo a una valoración. Lo que los psicólogos hacemos es inicialmente platicar con los papás para saber todo el panorama de su hijo. Y posteriormente pues tenemos algunas sesiones con el niño o con la niña para ver cómo se comporta con nosotros, qué situaciones expresa, si ya puede verbalizar bien, o si es muy chiquito, pues ver qué situaciones representa con los juguetes del consultorio, para posteriormente pues determinar exactamente por dónde iría la situación y de qué manera se va a intervenir allá a nivel tratamiento con el niño y con los papás. Perfecto, muchísimas gracias, psicóloga. Ahí para Sí. al amigo que nos está viendo en Twitter, te repito, ya te había mencionado que era importante que lo lleves con un experto para esto, para la valoración, para que ellos sepan y te digan y trabajes de una manera más efectiva. Se comete el error, y esto lo digo de forma personal, se comete el error de investigar en internet y hacerse autodiagnóstico. Amigos, por favor no hagan eso. Por eso tenemos invitados que ayudan a esclarecer este punto de vayan a los centros de salud, acérquense con los expertos, porque bien lo dijo hace unos minutos la psicóloga Lucía, tienen años de formación académica, tienen una amplia ya experiencia laboral y tratando estas situaciones. Vayan con un experto, no se queden solo con lo que les aparezca en Yahoo Respuestas, porque pueden generar patologías, como ya lo había dicho antes el doctor Luis, pueden provocar patologías reales en sus hijos o en ustedes mismos. Y por favor, yo les pido reiteradas veces que vayan a los centros médicos, vayan con los especialistas, ni se automediquen ni supongan que tienen tal o tal cosa. Por favor, amigos, hagan eso. Black, te escucho. Doctor, ¿cuáles serían los procesos fisiológicos que se dan durante la ansiedad? ¿Y cuáles serían los que se dan durante las crisis de pánico? Entendiendo estas últimas como, vamos, tal vez un aumento de la carga de ansiedad en el paciente. Sí, en efecto, ¿no? La ansiedad básicamente tiene que ver con una respuesta, decíamos, que el organismo está respondiendo a una situación que básicamente es la respuesta de miedo, que sin embargo no hay un objeto real muchas veces, o si es real, que realmente amerite como esta respuesta de miedo, lo que lo hace sumamente disfuncional. Entonces obviamente el sistema simpático es el que se va a activar y la respuesta adrenérgica, la adrenalina, la noradrenalina, que son estas sustancias que nos preparan para la lucha o la huida, se empiezan a secretar y automáticamente pues el organismo empieza a aumentar la actividad de la frecuencia cardíaca, contracción pupilar, sudoración, piloerección, es decir, erección de los vellos de la piel, en fin, el cambio de la peristalsis intestinal, del movimiento gastrointestinal, ¿no? Se detienen el movimiento intestinal, en casos graves incluso pues se libera, ¿no? Si hay tanto la vejiga como
lo que pueda haber en el recto de ese se puede llegar a liberar como un mecanismo pues precisamente biológico evolutivo, ¿no? Que sin embargo es sumamente disfuncional en estas situaciones, ¿no? Y obviamente el aumento de la respiración, ¿no? Que en el caso del trastorno de pánico, ya lo mencionaba la licenciada, se hace tan grave que muchas veces el paciente hiperventila, es decir, ¿no? Puede llegar a perder conciencia, desmayarse, precisamente por esta hiperventilación que se genera por el aumento excesivo de la respiración, por esta sensación de ahogo, ¿no? Es más, muchas personas pueden llegar a confundir el ataque de pánico con un ataque cardíaco, ¿no? Porque de hecho sí se parecen, evidentemente, ¿no? Sí, las situaciones, las sensaciones fisiológicas son similares. Entonces muchas veces se puede confundir uno con el otro, ¿no? Así de terrible es la respuesta fisiológica. Y claro, en el caso de la ansiedad, que es como de menor grado, esta situación puede durar incluso horas, ¿no? Puede estarse en esta situación. En el caso del ataque de pánico, pues como es tan grave, pues ocurre y dura solamente algunos minutos, porque generalmente pues puede concluir con esta hiperventilación, incluso con la pérdida de conciencia pues de la persona que lo está teniendo, que lo está sufriendo. Nos pregunta Iván, ¿qué es peor, la depresión o la ansiedad? Híjole. Ambas, ¿no? Híjole. No sé, creo que no hay peor o mejor. Es como si te dijera, ¿qué prefieres, cáncer o VIH? No, pues. Sí, no hay a quién irle. No hay como a cuál irle, en realidad no hay así como una opción mejor. Yo creo que las dos son terriblemente espantosas, no sufrirlas, incapacitantes en gran medida, no pueden realmente limitar la vida y la calidad de la vida de la persona en un grado superlativo, ¿no? Es como, ambas son enfermedades que llegan a ser incapacitantes, ¿no? En ese sentido, y como tal hay que verlas como enfermedades, porque creo que parte del desconocimiento de los mitos que ya por ahí platicaba la licenciada es esto, que de pronto la gente piensa que son cosas que la misma persona se está produciendo, ¿no? O sea, e incluso esta idea de te voy a hacer responsable, ¿no? De la ansiedad o de la depresión, ¿no? Cuando en realidad son enfermedades y como cualquier enfermedad requiere ser atendida y no es porque la persona quiera tenerla, ¿no? Claro. Licenciada, doctor, en su experiencia terapéutica, ¿qué problemáticas ha traído para sus pacientes el estar en cuadros depresivos, ansiolíticos o pacientes que están teniendo crisis de pánico constantes? ¿Qué problemas sociales son los que comúnmente se observan en estos pacientes? ¿Licenciada? Licenciada, comenzamos con usted. Ok. Bueno, por lo que yo he visto en mi experiencia, vienen afectados a nivel familiar, traen también varias cuestiones que los han frustrado a nivel personal. Por ejemplo, no estudiaron la carrera que querían, están en un trabajo que no les gusta, tuvieron problemas con planificación familiar, tienen más hijos de los que pueden mantener, tienen problemas con su pareja, pueden haber ahí ciertos resentimientos hacia cualquiera de los progenitores por cosas que ocurrieron durante su infancia. Y a su vez, una vez que ellos ya están en el cuadro, pues lógicamente afectan su vida cotidiana, afectan su productividad en el trabajo, sus relaciones interpersonales con amigos, familiares y con sus parejas, afectan también su forma de percibir los eventos de la vida. De pronto es como que me está yendo mal y me pasan mil y un cosas malas, ¿no? Todo se ve negro y parece que no va a haber salida nunca. Entonces limita mucho las herramientas emocionales que puede tener la persona para lidiar con la situación o con el estresor. Doctor. Sí, efectivamente, ¿no? Hay como toda esta situación previa, ¿no? Muchas veces están los eventos que van a desencadenar estas situaciones. Sin embargo, en realidad,
como mencionábamos, se vienen gestando muchas veces de más atrás, ¿no? Muchas veces tiene que ver con todo el proceso de construcción de la personalidad que ocurre desde la infancia y cómo desde ahí pues se van generando muchas veces elementos que pueden ser a la larga depresógenos o ansiolíticos, en el sentido de que ante un evento estresante la persona entra en estos ciclos, entra en estas situaciones y evidentemente no posee muchas veces el manejo emocional para salir por sí mismo de ellos, de estas situaciones, ¿no? Y en gran medida la condición de esto es precisamente esta historia de vida que está detrás de la persona en sí y que muchas veces traen, pues desde muy atrás, situaciones inconclusas, situaciones no resueltas, esquemas disfuncionales, esquemas desadaptados que se fueron creando desde la infancia como consecuencia de no haber sido solventadas las necesidades básicas en este periodo. Y por supuesto esto fue como cimentando una mirada, una forma de ser, una forma de relación también, que muchas veces termina siendo nociva para la persona y lo termina situando en situaciones de vida que lo colocan precisamente en esto, en esta vulnerabilidad que puede desencadenar tanto depresión como ansiedad y muchas veces, como decíamos, pues la mezcla de estos dos elementos. Doctor, en casos severos de ansiedad y depresión, por supuesto, ya con crisis de pánico no lo dudo, pero en casos severos de depresión y ansiedad, la persona puede quedar inutilizada para un proceso social, llamémosle apto. Sí, por supuesto, ¿no? O sea, ese es precisamente el punto más grave, ¿no? De las dos situaciones, tanto de la ansiedad como la depresión, es la incapacidad de funcionar, de seguir funcionando, ¿no? El verse recluidos incluso en sus hogares, ¿no? Y no por la pandemia necesariamente, sino porque son incapaces de salir o de bastarse por sí mismos, sí mismas, en una situación como de dependencia casi total con respecto a quien puede estar a cargo, quien puede estar como cuidador, cuidadora, ¿no? Puede llegar a ser la consecuencia de una de estas situaciones que no es adecuadamente atendida, que no es atendida a tiempo, ¿no? Y que se descuida, ¿no? En ese sentido, sí, pues sí, la crisis del trastorno depresivo mayor, la crisis de la ansiedad, son elementos que sí limitan, ¿no? Y ponen en riesgo la vida de la persona, por supuesto, ¿no? El índice de suicidio en personas aquejadas de ansiedad y de depresión es mucho más alto que en el caso de personas que no padecen estas situaciones, no son factores que sí están poniendo en riesgo la vida, es algo que luego de pronto la sociedad, las personas no se dan cuenta, no toman conciencia de este hecho, de lo que estamos hablando es un riesgo de vida realmente. Claro. Tengo una pregunta aquí de un amigo en Twitter, un saludo a mi querido Joshua. Pregunta él, como alarma, ¿qué debe identificar en su persona como adulto y como padre de familia? Su duda es, más bien su pregunta es, ¿cuáles son las alarmas o los detonantes que debe ver tanto en su persona y él como padre de familia en sus hijos para decir es momento de ir a terapia? Licenciada, primeramente usted, porque usted trata con su mayoría con jóvenes, ¿no? Ok, bueno, con los hijos, mucho percatarse de si están comiendo bien, si comen lo que se les sirve, si están muy callados, si de pronto se encierran en su cuarto por mucho rato y no hablan con nadie, si comienzan a portarse agresivos cuando no lo eran, bajada en las calificaciones, si comienzan a tener conflictos con compañeros en la escuela y que los maestros notifican a los papás. También en redes sociales, en el caso de los papás que tengan agregados a sus hijos en Facebook o que los sigan en Instagram, si publican pues imágenes
depresivas, con frases tristes, si, por ejemplo, publican que sienten que nadie los quiere, que no le encuentran sentido a la vida. También si se empiezan a juntar como con amistades que pues no andan como en muy buenos pasos, también podría ser una señal de alarma. Y pues en nosotros mismos como adultos igual, ¿no? Mucho analizar cómo nos sentimos en nuestro trabajo, si realmente estamos felices con lo que estamos haciendo, reformular muchas veces el sentido de nuestra vida. Creo que el sentido de nuestra vida va cambiando, ¿no? Y hay que reformularlo, hay que irle encontrando un sentido, ahora sí que hay que inventárselo, ¿no? Como yo decía muy al principio del programa, la felicidad se va haciendo de momentos y hay que irlos buscando porque a veces no nos van a llegar de la nada. También examinar pues nuestra red de apoyo, cómo está. Estamos viendo a nuestros amigos, nos hemos alejado de ellos, estamos teniendo problemas con nuestra pareja, nos sentimos cómodos con la relación de pareja o sentimos que aunque estamos en pareja con esa persona, no podemos hablar de ciertas cosas, como que la comunicación ya no es igual. Diría yo que esos serían como los aspectos más importantes y más sencillos de notar. Excelente. Doctor, para el adulto. Bueno, el caso del adulto, pues ya se mencionaba, ¿no? También esta parte de estar al pendiente, ¿no? De la ideación, de lo que piensa. Yo creo que una señal de alerta clave es cuando la gente empieza a pensar en la muerte como salida, ¿no? El pensamiento suicida es como una situación clave de identificar, ¿no? Es una gran mentira y es un gran mito, y esto yo lo quiero recalcar. Es que está diciendo que se quiere suicidar, pero nada más es chantaje, ¿no? O sea, si lo está diciendo es porque no lo va a hacer. Esto lo hemos escuchado muchas veces y no es así, ¿no? Evidentemente, cuando alguien está hablando de la posibilidad de quitarse la vida, hay que tomarlo en serio, ¿no? Es uno de los indicadores claves en la detección del trastorno depresivo mayor, ¿no? Y por supuesto también el caso de la ideación, o sea, si yo estoy pensando en que la única salida que encuentro a los problemas es la muerte, eso es un indicador clave, pues, de depresión, y lo que necesito es buscar ayuda, porque vaya, no es normal estar pensando en la muerte, en morir como opción, ¿no? Eso es como uno de los, para mí, alertas claves, ¿no? Y claro, en casos menos graves, pues esta situación, ¿no? De pérdida de la capacidad de disfrutar, de sensación de vacío interno, de la incapacidad de hablar con los demás, de comunicar, de esta sensación de es que nadie me entiende, nadie me comprende, nadie me escucha, a nadie le importa lo que le voy a decir, también son como elementos que en las primeras etapas de la depresión son indicadores significativos y que desde ese momento hay que atender, ¿no? Obviamente es, claro, la parte de conducta, no ver cómo muchas veces voy reduciendo mis contactos sociales, mis actividades, la fatiga, el cansancio, la apatía, son elementos que pueden estar ahí ya como resonando como indicadores. Internamente, pues todo esto que estoy pensando, ¿no? El tema es que muchas veces la gente tiene como, y es una de las características de las cuestiones emocionales, lo que se conoce como bajo nivel de introspección, que es como no me doy cuenta claramente de lo que me está ocurriendo internamente, no me presto atención, no me escucho en general. Y que en realidad es uno también de los criterios que más pesan a la hora del proceso. La gente que es más introspectiva tiene mucho mejores posibilidades de resolver los problemas, los que sean, ¿no? El trastorno que sea incluso va a ser mejor manejado cuando hay un buen nivel de darme cuenta, de escucharme, de estar conmigo. De ahí la importancia de esta psicoeducación desde pequeñas, empezar a los hijos a enseñarles a que se escuchen, a que estén, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes internamente? ¿No? ¿Cuál es tu estado de ánimo? Y que tendría que ser algo que se enseñara desde la educación básica y que luego no se hace, desafortunadamente, y eso representa una serie limitante. Ya ves, cuando somos adultos estamos tan desconectados, como hasta un poco disociados de mis emociones, de mi vida interna, que
pues no puedo, que no soy capaz a veces de reconocer estas señales de alerta. Licenciada, doctor, hablemos de drogas. No con drogas, pero sí de drogas. ¿Cuál sería la relación? Vamos, ¿existe una relación, no sé si necesariamente intrínseca, entre los problemas de adicción a diferentes sustancias, los esquemas depresivos y ansiolíticos, licenciada? Sí, de hecho, apelando mucho a la parte simbólica, la mayoría de adicciones entran por la boca. Entonces es como una forma también de tapar algo que no quieres decir. O sea, directamente estás taponeando tu boca, que es la salida de tus emociones. Y tiene mucha relación el hecho de como adormecer tus sentimientos y tus emociones a través pues del alcohol, de las drogas, del tabaco, porque hay algo ahí que no quieres sentir y que tampoco quieres expresar verbalmente. Sí tiene mucha relación, totalmente. Doctor. En efecto, ¿no? Generalmente esto, ¿no? Las drogas son básicamente un mecanismo de evasión, ¿no? Una conducta se conoce como de acting out, es decir, hacer algo que me permita no hacerme caso, que me permita desconectarme momentáneamente, que me permita escapar, por así decirlo, de algo que no estoy manejando adecuadamente, ¿no? Entonces, en general, sí, por supuesto que hay una situación de conexión entre drogas y depresión y ansiedad. No podríamos decir que en el 100% de los casos, por supuesto, ¿no? Los seres humanos somos complejos en ese sentido, no hay como una receta o una fórmula, pero sin duda alguna es uno de los elementos que está ahí. Más bien la gente escapa, ¿no? De estas situaciones que pueden ser depresión, ansiedad u otros elementos de problemas emocionales, pues eso, usando drogas, pues de la amplia variedad que existe y que luego cada vez hay más, ¿no? Para simple y sencillamente evadir, escapar este malestar emocional, momentáneamente pues lo logra, entre comillas, ¿no? Con las consecuencias además que implica pues muchas veces el uso de sustancias y el riesgo para la vida que significa. Entonces sí, realmente hay un tema ahí amplio, ¿no? A revisar, a abordar respecto del uso de drogas y los trastornos mentales y también pues los problemas emocionales. Es la forma de Black de decir, quiero que hablemos de drogas. Cosa que no es lo mismo decir que quiero drogas. Claro, nadie está diciendo ni aludiendo hacia ese punto. Pues bueno, quiero agradecer aquí públicamente a nuestros invitados, que yo sé que les estamos sacando de la rutina un rato. Gracias por su tiempo. Quiero reconocer aquí a la licenciada en psicología Lucía Roda Selvas. Gracias, psicóloga, por estar con nosotros. Es importante toda la información que nos ha dado. Es bueno saber que hay profesionales de la salud atendiendo a toda la variedad de casos que hay con los adolescentes y sobre todo con los niños. Yo lo hablo desde un ámbito muy personal. De niño fui a terapia porque habían ahí unas situaciones que no se adecuaban conmigo y bueno, el mejor camino fue la terapia. La recomendación aquí, amigos, es, ya saben, si se sienten mal, vayan a terapia, ¿no? Es muy importante la salud mental para estar completos. Esto que mencionaba la licenciada me parece extraordinario. Ya lo he hablado yo en otros momentos, en otros programas. De repente me dicen que soy un pesimista. Pero vivimos en una falsa ilusión de felicidad y se nos ha vendido que la felicidad es perpetua. No, la felicidad es de momentos. Ya lo habíamos dicho también con el doctor Luis, a quien también agradezco. Sé que hacemos programa cuando él está saliendo de terapia. Doctor, gracias también por su tiempo, por estar aquí con nosotros. Siempre es un gusto tener aquí a nuestro psicólogo de cabecera. Y también quiero hacerles la invitación, ¿no? Para próximos programas. Y si hay personas que se quieran, que necesiten información, si se las podemos proporcionar, claro.
que necesiten terapia, para que dejemos ahí sus datos. Ahí le voy a pedir a Mictlán que le pida todos sus datos a ambos para que podamos ponerlos al alcance del público, porque he tenido mucha interacción en Twitter, gracias a los que han estado saturando nuestra línea en Twitter. Gracias, amigos, gracias de verdad. No sé, algo que quieran agregar los invitados para que podamos concluir el programa de hoy. Licenciada. Sí, pues darle las gracias por las atenciones que tuvieron conmigo y por haberme invitado al programa. Un gusto tenerla aquí, licenciada, y tenerla en otro momento también es importante, porque hemos hablado mucho sobre la salud mental y ya creo que lo he repetido al cansancio. Casi no podemos hablar en totalidad en espacio de 1 hora y media del gran monstruo que es la situación mental, que hemos dejado de lado, que bien lo mencionó usted. Hay una línea de tabúes, de mitos que hay que ir tirando. Lamentablemente es poco a poco, pero bueno, el camino es largo, y qué bueno que nos estamos haciendo de buenas personas, con un enfoque humanista y bueno, profesionales sobre todo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, licenciada. No sé qué más decirles, llenarlos de flores, porque yo siempre estoy muy feliz con los super invitados que tenemos. No sé, Black, ¿qué más quieres agregar? Además de las drogas. A nuestro estimado doctor, ¿cómo le gustaría establecer su comentario final? Pues, como siempre, gracias por el espacio, gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes, Mr. Black, Alex, y estar aquí en El Zorro que Enseña siempre es un gusto, y siempre que pues me sea posible y me inviten, pues ahí estaré de metiche. Y bueno, pues yo sí me gustaría decirles a las personas que nos escuchan que estén atentos, ¿no? Que se escuchen, que se hagan caso, que se revisen, que hagan este ejercicio de introspección, como yo les decía, este ejercicio de cómo estoy, algo como rutina. Yo creo que vale la pena, así como todos los días me levanto, me cepillo los dientes, voy al baño, me baño. Parte del cuidado vital, cuidado de uno mismo es cómo estoy hoy, cómo me siento hoy, cómo estoy emocional internamente, qué me pasa, qué me ocurre. Dedicarle al menos unos minutos al día a esta dimensión interna es muy saludable, es muy positivo, y por supuesto me va a permitir estar atento de cuando ocurra alguna de estas situaciones y buscar ayuda, ¿no? Porque, insisto, ¿no? Es importante, la salud mental también debe ser preventiva, ¿no? Es algo que a veces tenemos un esquema en México terrible de la prevención, ¿no? En la salud física y en la salud mental no digamos, ¿no? Y es parte de ir construyendo este esquema, el aprender a estar atento de lo que me está ocurriendo y por supuesto de aquello que le está ocurriendo también internamente a las personas que me rodean y en especial a mis seres queridos. Excelente, Black. Muchas gracias, doctor. Pues reiterar mi agradecimiento a nuestros invitados, recordar también de que estamos comenzando esta serie de sesiones en las cuales vamos a ir tratando distintos aspectos sobre salud mental para aterrizar en el tema de suicidio, por lo cual de una vez extiendo nuestra cordial invitación a nuestros invitados para que nos vayan acompañando en esta serie de transmisiones. Mi agradecimiento también a ustedes que nos están escuchando. Recuerden que este programa no puede darse sin ustedes. Participen con nosotros, expónganos sus inquietudes, también si tienen algunos temas que desean que agendemos y tratemos en su programa, pues adelante. Y pues mi agradecimiento también a ti, mi estimado Alex, y seguimos trabajando. Claro que sí. Amigos, les recuerdo rapidísimo que nos pueden seguir en Facebook en El Zorro que Enseña, y la retransmisión de nuestro programa completamente en YouTube, en nuestro canal de nombre homónimo, El Zorro que Enseña. También gracias a los que nos están siguiendo en Twitter en arroba El Zorro QE.
Y bueno, quienes quieran contactarse con nosotros, darnos aportaciones de conocimiento o quieran participar en el programa, bueno, pueden contactarse con nosotros al correo electrónico elzorrotescucha1@gmail.com. Ahí estamos completamente en las redes. Recordarle al público, hoy hablamos de ansiedad, depresión y ataques de pánico con super invitados, con la psicóloga Lucía Rodas Selvas y nuestro psicólogo de cabecera, el doctor Luis Antonio Sánchez Trujillo, quienes yo agradezco por su participación, y pues estaremos invitándolos para próximas emisiones que estén aquí con nosotros, porque como ya lo dijo Black, es un tema muy extenso, preocupante, la situación del suicidio. Acabamos de pasar el día hace unas semanas. Fue el 10. Fue el 10 de este mes, ¿no? Sí. De septiembre, 10 de septiembre. Día Para Internacional que de la Prevención. hagamos conciencia, ya lo dijeron nuestros invitados, no es alarde, no es de que quiere llamar la atención, hay algo que está sucediendo, por mucho que las personas publiquen ahí en su Facebook, es broma, dice el dicho que de broma en broma la verdad se asoma. Así que hay que seguir todas estas indicaciones que nos dan, que nos explica el doctor Luis. Revísense todos los días, hagan esa introspección. Y si son padres de familia, bueno, la licenciada ya nos dio los pasos a seguir para con sus pequeños. Se los repito, las alarmas es que dejen de comer o no estén comiendo de manera adecuada, los silencios prolongados, que sus actitudes se vuelvan un poco agresivas o agresivas de golpe si el niño no era agresivo. Conflictos escolares, esto es que se pelee con alguien, empiezan a disminuir sus notas, ¿no? Son detonantes, son alertas ahí que hay que tomar en cuenta. Nos mencionaba que para los hijos adolescentes, si los padres los siguen en redes sociales, le den una checadita que publica, si hay publicaciones negativas o si se empiezan a llevar con personas que andan en malos pasos. Son alertas y son llamadas de atención para cuidar ciertos aspectos con los hijos, ¿no? Porque lo más importante es la familia, y aquí saben que la familia es primero. Bueno, pues agradezco a mis invitados, a Mr. Black, que me gusta hacerlo reír cada que puedo. Sé que ha tenido una semana algo difícil, pero bueno, ahí estamos todos. La invitación, como siempre, es véanos en vivo todos los viernes a las 7 de la noche para que sean nuestros invitados, quienes desdibujen y den respuesta a sus preguntas. Lo repito muchas veces, lo repito en todos los programas que hago. Me interesa que sea mi invitado quien les conteste, amigos, porque yo les puedo contestar trabajando lo que escuché del invitado en YouTube, pero si ustedes nos ven en vivo, ellos les van a dar una respuesta, y una respuesta que los va a dejar satisfecho. Joshua manda un agradecimiento a la psicóloga Lucía y al doctor Luis. Gracias por el conocimiento compartido. Yo sé que todo nuestro auditorio allá en Twitter se va bien. Y los que no, pues saben que aquí los esperamos. Ahí va a estar el video en YouTube ya en un rato, para que lo vuelvan a ver. Y si tienen dudas, bueno, ya pregunten. Si yo no les puedo contestar muy puntual, pues ya buscaré el apoyo aquí de nuestros psicólogos para contestar a todas sus dudas. Pues bueno, que tengan un excelente viernes, un gran fin de semana. Cuídense, recuerden que seguimos todavía con semáforo preventivo, pero todo parece que seguimos en rojo. Así que hay que cuidarse. La salud es primero. Mr. Black, a la psicóloga Lucía, licenciada, muchas gracias por su tiempo. Al doctor Luis Antonio, gracias de verdad por aceptar la invitación. Y los estaremos viendo en un próximo capítulo aquí en El Zorro que Enseña. Black, que tengas buena noche. No me vayan a colgar. No me vayan a colgar para que hablemos ahorita un segundito más. Pues bueno, gente, nos vemos el próximo viernes. No se olviden que el miércoles tenemos miércoles de complemento. Espero ya ahí tener a Black para poder charlar. Y si no, pues bueno, ya saben cómo hacemos el miércoles. Pues bueno, tengan una excelente noche
y nos estamos viendo, amigos.